Bueno, y ya estamos con la doctora Alejandra Cáneva, la estábamos anunciando al inicio del programa y hoy viene un tema realmente súper, pero súper interesante, picante, como lo anunciaba y nos contaba Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? Hola Silvana, hola Eli, hola a toda la audiencia. Muy bien, hoy venimos con un tema, un escándalo que se produjo en la República en el año 1935, pero fue un escándalo que yo me atrevería a decir que uno de los más importantes en la historia de la Argentina. Porque nos vamos a tener que poner en contexto. En 1930, el presidente Irigoyen, cuando cae la bolsa de Wall Street, hubo un problema mundial, económico sobre todo, afectó a muchísimos países, entre ellos también a la Argentina. Sí. Argentina, además estaba sometida a una serie de medidas que había tomado Hipólito Yrigoyen y digamos que se incrementó la pobreza y todos los que se dedicaban al campo se vieron muy afectados. Tal es así que, hubo un golpe de Estado. ¿Qué cosa que me resulta? Sí, vas a ver que en todo lo que te voy a contar se repiten muchas cosas. Claro, todo es cíclico, volvemos a lo mismo. Sí, se repiten, inclusive se repiten apellidos. Se repiten apellidos que estamos hablando de 1935 y que en la actualidad todavía hay políticos con esos apellidos. Uno de ellos, Bullrich, que formaba parte, digamos, del gobierno en 1935. Pero independientemente de eso, pareciera que la historia se va repitiendo, no con un asesinato, por supuesto, pero con todo lo que va pasando en la historia mundial, claro, y el contexto. Sí. Exacto. Resulta que Irigoyen cae en 1930 porque hay un golpe de Estado donde asume Uriburu como presidente y quien lo ayuda en el golpe, y que era el segundo al mando, era Agustín P. Justo. Uriburu no hace un muy buen gobierno, está 2 años y se siente que tiene que dejarle lugar, digamos, a alguien más. Claro. Pero, de alguna manera abrirle la puerta a la democracia a través de una elección, pero en realidad es una democracia de mentira, porque la elección es una elección fraudulenta. Es más, se le dice fraude patriótico a esa elección. Y por eso también decimos que los años 30 eran los de la década infame, porque realmente no hubo democracia, era todo manejado a dedo siempre por o los militares o los grandes oligarcas de las familias importantes de la nación. El poderoso era el que manejaba y decidía. Exactamente. Es así entonces que Agustín P. Justo termina siendo presidente, con quema de urnas, con los muertos también votaban, mandaron matones a distintas escuelas a donde se tenía que hacer la votación. Digamos que no podían votar los de la Unión Cívica Radical. Un contexto difícil. Un contexto difícil y además, imagínate, con un autoritarismo tremendo. Es así que cuando asume Justo, empezaron a hacer lo que se les daba la gana. Entre ellos, distintos pactos que a la Argentina, la verdad que la perjudicaron muchísimo. En 1933... el vicepresidente Julio Roca, hijo, hace un pacto con Runciman, que era el ministro de Inglaterra. Este pacto consistía en una, postura súper humillante para la Argentina, porque Inglaterra había firmado el Pacto de Ottawa, que era un pacto donde decía que ellos le iban a empezar a comprar todas las carnes a las colonias inglesas y aquellas que también hubieran sido excolonias. Pero que la Argentina, que era una de los grandes proveedores, no iba a proveer más de carne de exportación. ¿Qué pasa? Para la Argentina era una pérdida tremenda porque nosotros éramos los primeros proveedores con Inglaterra de carnes. Entonces, este señor Roca no tiene mejor idea de que irse a Inglaterra
arrodillarse ante la reina y todos sus digamos miembros y sus súbditos y firma este pacto en donde decía que, por ejemplo, el 85% de la exportación de carnes lo tenían que hacer frigoríficos ingleses, que si algún frigorífico argentino quería exportar lo tenía que hacer, o sea, se tenía que poner sin fines de lucro los frigoríficos, bueno, un montón de cosas que lo perjudicaban, por ejemplo, que si se hacía una carga de carnes argentinas para transportarlas a Inglaterra y resulta que después Inglaterra conseguía un precio mejor, se consideraba el convenio bajado. Ver, recordemos que en aquella son los años donde teníamos una Argentina gloriosa, ¿no? Pero donde éramos principales productores, era una Argentina rica, o sea, y de pronto como que nos entran a agredir, a reventar para que justamente nos pase lo que con los años nos pasa hoy, ¿no? Y se aprovecharon, digamos, porque de alguna manera se asustaron los del gobierno de acá, pensando que no iban a tener otra opción que ofrecer las carnes en otro lugar. Entonces, la verdad que fue un pacto súper humillante, en donde las que se vieron beneficiadas fueron obviamente las empresas más importantes inglesas y alguna también norteamericana. Entre ellas, las que más se beneficia es una empresa que se llamaba Anglo, que era inglesa, en donde, digamos, ellos declaraban, por ejemplo, que por año facturaban 75,000 pesos de esa época y en 3 años, después de que se lleva a cabo una gran investigación, se demuestra que habían facturado 37,5 millones de pesos. O sea, era una locura todo lo que evadían. Entonces, ¿qué pasa? Que un senador santafesino que no le tenía miedo a decir la verdad y a investigar, comienza a hacer la investigación porque era muy perjudicial para la Argentina y la verdad que era muy humillante. Estoy hablando de Lisandro de la Torre. Lisandro, que formó su propio partido, el Partido Demócrata Progresista, representa a Santa Fe, empieza a hacer una investigación muy exhaustiva, por supuesto que se encuentra con 1.000.000 de trabas, y a quienes más investiga es a Duou, que era el ministro de Hacienda y Ganadería, y a Pinedo, no sé si le suena, ministro de Hacienda, Federico Pinedo, que en la actualidad todavía hay un político con ese nombre que, si no me equivoco, es el bisnieto. Por supuesto que los ministros también se veían beneficiados porque algunos eran parientes de los grandes ganaderos argentinos, entonces quisieron tapar todo. Lisandro de la Torre pidió que se les mostraran los libros de la empresa Anglo se niega, después dice que estos libros estaban en Inglaterra, que los tenían que mandar y no podían acceder a la información precisa. Pero en un momento unos trabajadores de la empresa Anglo se enteran dónde están los libros escondidos, digamos en los libros donde se llevaba toda la contabilidad, y se lo dicen a Alfredo Palacio, que también era un senador por la provincia de Buenos Aires. Alfredo Palacio le comunica inmediatamente a Lisandro de la Torre que los libros están escondidos en un barco que está anclado en el puerto de Buenos Aires, que se llama Norman Star, que están metidos en unas cajas que decían corn beef, que quiere decir la carne tipo viandada, congelada, y que fuera con la prefectura. Efectivamente, esa persona, Lisandro de la Torre con la prefectura, ya que el gerente de la empresa Anglo no había querido mostrar los libros, inclusive estuvo preso y no quiso mostrar los libros, y secuestran los libros. Cuando empiezan a ver, todos los libros tenían el sello del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ay, salto. O sea que era en connivencia con el ministro Duou. Bueno, obviamente en el Senado están 13 días Lisandro de la Torre haciendo una exposición, pero el peor día es el 23 de julio de 1935, porque ahí es donde ya los ánimos empiezan a caldearse demasiado, ya con
con mucha agresividad, Lisandro de la Torre les dice que son unos mentirosos, que están faltando a la verdad, que él tiene todas las pruebas y las empieza a mostrar, y tanto Pinedo como Duhau, que estaban ahí interpelados, se ponen furiosos, se ponen colorados, empiezan a faltarse el respeto, y en un momento Lisandro de la Torre se levanta para ir a discutir con Duhau, y Duhau lo empuja. Lisandro de la Torre cae al suelo de espalda y en el medio se mete Enzo Bordavere, que Enzo Bordavere era un senador electo que todavía no había sido aprobado sus pliegos porque el presidente no había tratado, digamos, su cargo, pero que estaba en el Senado y que además era como un hijo para Lisandro de la Torre. Él se mete en el medio y de repente aparece otra persona que se llamaba Ramón Valdés Corá, que ya les voy a contar quién era, y le pega 2 disparos en la espalda, y cuando Bordavere se da vuelta, otro en el pecho. E inclusive un cuarto disparo hubo que dicen que le lastima la mano a Duhau. Bueno, imagínense el escándalo, un asesinato, asesinan a un senador, obviamente eso estaba dirigido para Lisandro de la Torre, pero quien dispara se ve que estaba en un estado de shock emocional y se confunde de persona y lo mata a Bordavere. Este hombre, Ramón Valdés Corá, sale corriendo y se esconde en la sala de taquígrafos, y ahí es donde lo encuentran y lo detienen. Era un excomisario que en realidad era un matón de poca monta, que había cometido un montón de ilícitos, y que estaba afiliado al partido conservador, que era el partido de Duhau, y además había sido una persona de confianza de Duhau. Lo meten preso, nunca dice quién fue el autor intelectual, por supuesto que los autores intelectuales eran los 2 ministros, nunca dice que fueron ellos, pero bueno, obviamente que se entendía cae de Maduro, pero de dónde venían las órdenes. Igualmente le dan 20 años de prisión perpetua y sale al poco tiempo por buena conducta. Lo más triste de todo esto es que en el momento de esa discusión acalorada, Pinedo tenía un problema de voz, de bocio, que se le que siempre es acá en la zona, digamos, en la zona del cuello, sí, que se te infla. Entonces era una enfermedad que era muy normal porque era una enfermedad por falta de yodo. En el momento de la discusión acalorada, Lisandro de la Torre le dice cotudo, porque normalmente los que tenían el bozo así como gordo se les decía cotudo, y Pinedo entendió cornudo. Entonces, un desastre. Encima de que matan a Enzo, que para Lisandro de la Torre fue tremendo, Pinedo además le dice que vayan a un duelo al otro día de la muerte de Enzo Bordavere. ¿Cómo será que el gobierno, Agustín P. Justo esa noche se fue a una gala en el Teatro Colón? Quisieron tapar todo como si no hubiera pasado nada. Al otro día se baten a duelo. Por suerte Pinedo era muy mal tirador, fue un desastre, cuando pega el tiro se va para cualquier lado, y Lisandro de la Torre, que era un caballero, directamente tira al aire y dice: no, voy a dejar que la justicia haga lo que tenga que hacer. Lamentablemente la justicia no hizo nada, porque Pinedo después fue 2 veces más ministro de Hacienda y ministro de Economía. Así que bueno, digamos que la historia ahí no actuó. No nos acompañó. No lo acompañó a Lisandro. Y con la tristeza también que, bueno, ya en el año 37 él renuncia a su banca porque ya estaba tan desilusionado de todo esto, a pesar de que sacó a la luz este desastre que había cometido el gobierno de Justo, que la verdad lo que menos tenía era de Justo ese gobierno. Exactamente, sí. Lo que menos tenía, aparte fue un escándalo internacional, porque imagínense, un asesinato en la sala, una de las salas más importantes de una nación, fue una vergüenza. Y bueno, y en el año 39 decide quitarse la vida Lisandro de la Torre, no pudo superarlo de Enzo Bordavere. Claro. Y todo esto, todo este escándalo, además, lo quisieron tapar, fíjense cómo
las artimañas políticas se van repitiendo. Todo esto lo quisieron tapar con la muerte de Gardel, porque Gardel muere un mes antes de la muerte de Enzo Bordavere. Entonces aprovecharon para repatriar los restos de Gardel y poder tapar en el diario con esto de dónde estaban yendo, porque Gardel muere en Colombia, pero después lo llevan a Nueva York y después llevan sus restos a Brasil, después pasa por Uruguay y recién después llega a la Argentina. Todo esto se utilizó como una tapadera. Como un distractivo. Claro, para que no se hablara de la Argentina respecto de el asesinato en el Senado de la Nación. Y nunca se esclareció. Siempre quedó ahí inconcluso. Nunca se supo que todo esto era una connivencia del gobierno junto Maniobras con la Anglo. Claro. Y bueno, pero no llegó más. Habrán habido sanciones, seguramente las hubieron. Lo que pasa es que, digamos que Lisandro de la Torre no quiso continuar con esto y por eso después renuncia también a su banca. Dejó que otros se hicieran cargo de terminar con la investigación, pero bueno, ya estaba todo más que claro que era todo en perjuicio de los argentinos. Qué duro. Wow, durísimo, ¿no? Eso es con lo que la Argentina siempre ha tenido que luchar contra esas personas que son antipatria, ¿no? Me recuerda a Favaloro. Y bueno, me vino ahí. Sí, digamos que de alguna manera, Favaloro justamente todo lo que era una persona correcta y se suicida porque el gobierno no lo escucha, y porque no lo ayudan con la clínica y con los subsidios, y hizo un esfuerzo enorme para llevarla adelante, no le quedó otro recurso, pobre, pero bueno, es triste que a veces la justicia, no solamente en este país, pasa en muchos otros también, que a veces la justicia tarda en llegar. Por eso creo que es importante que no olvidemos, ¿no? Que siempre lo tengamos presente, que lo traigamos a la memoria, o quien no lo sabe, que conozca esta partecita de la historia. Ya veo las colegas abogadas acá llegando a la radio. Que no nos olvidemos de nuestra historia, de nuestros orígenes, de todo lo que hemos pasado, para que estas cosas que no han sido buenas, que no han sido positivas para el país, tratemos de que no se repita. Exacto. Y que nos han marcado. Totalmente. Claro, y está bueno recordar cada tanto la historia, porque para no repetirla. Totalmente de acuerdo. Wow, qué columna la de hoy. Me encantó, Ale. Bueno, me alegra. Nos hace pensar y repensar muchas cosas. Así que será, por supuesto, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Un beso a toda la audiencia. Muchas gracias, Ale. Bueno, vamos a la música. Ya volvemos. Volando vengo, volando voy. Deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. También los clásicos siempre están todo el año. Otoño 2025 en tu radio. Ponele ritmo a tu vida con tus canciones favoritas. El otoño se vive mejor con música y buen ambiente en tu auto. Estás en Radio Universidad Nacional de San Juan 93.1. Imagen, sonido y compañía en Radio Universidad. Buenos éxitos. Es la hora 16:06. La temperatura